El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa, y es un placer nuevamente contar con la sintonía de los amigos y amigas que nos acompañan en este espacio educativo del acontecer colegial. 100 años forjando profesionales de excelencia. Las aves del Recinto Universitario de Mayagüez es un libro electrónico que recoge las especies de la avifauna colegial. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial para conversar sobre el libro electrónico Las aves del Recinto Universitario de Mayagüez. Se encuentra con nosotros su autor, el doctor Carlos Delanoy, que es catedrático del Departamento de Biología de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Pues me encuentro muy bien, Mariam Ludín. Un saludo a ti y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo surge la investigación para hacer este libro que documenta las aves del recinto? Bueno, pues sucede que yo llevo ya 27 años de catedrático en el recinto y yo he enseñado el curso de la biología de las aves durante ese periodo de tiempo y junto a mis estudiantes yo he hecho recorridos a través de los diferentes paisajes ecológicos del recinto y he acumulado una información sobre cuáles son las aves que tenemos en el recinto, si son abundantes o no. Y un buen día, con la colaboración del doctor Marimut, decidimos que íbamos a poner toda esa información a la disposición de la ciudadanía y entonces preparamos este libro electrónico. De hecho, debemos comentar que el doctor Marimut ha estado anteriormente con nosotros en este espacio de Foro Colegial y podríamos decir que es el experto en libros electrónicos de Puerto Rico. Y allí, pues entonces le ha dado la colaboración al doctor Delanoy para poner este material, que la ventaja que nos ha explicado el doctor Marimut de tener un material electrónico que está disponible para todo el mundo gratuitamente y que se puede actualizar, y fue por eso que usted también decidió hacerlo de esta forma. Sí, bueno, él me presentó todos los aspectos positivos de por qué era buena idea tenerlo en forma electrónica y como tú acabas de decir, se puede revisar continuamente el contenido del libro, está disponible a todo el mundo, dentro y fuera de Puerto Rico, a través de la red electrónica, de manera que era una proposición que uno no se podía rehusar. Profesor, y entonces, ¿qué documenta este libro? Bueno, este libro lo que hace es que documenta la avifauna del recinto, un total de 69 especies de aves. Y entonces la manera de organizar esto fue decidiendo que íbamos a agrupar las aves de acuerdo a los paisajes ecológicos dentro del recinto donde éstas se encuentran. Esos paisajes ecológicos son pues la Quebrada de Oro, una quebrada natural que discurre a través del recinto. Son los patios y jardines, que hay muchos de estos patios y jardines en el recinto. Tenemos espacios abiertos y tenemos bosque y arboledas. Y entonces se agruparon las aves de acuerdo a estos paisajes con la idea de que si el público visita el recinto, pues puede hacérsele más fácil el disfrute de las aves visitando particularmente uno o varios de estos paisajes ecológicos. Profesor, nosotros estamos en el recinto bastante cerca del casco urbano. El documentar 69 especies, ¿qué significa? ¿Es algo bueno para nuestro ecosistema y la avifauna? Bueno, lo primero que esto significa es que contamos en Puerto Rico y gracias a Dios en el recinto universitario de Mayagüez de un sinnúmero de especies de aves que son que se adaptan muy bien a las condiciones de urbanismo y entonces pues esto lo que significa es que pues tenemos este recurso vivo dentro del recinto que puede ser aprovechado por sinnúmeros ciudadanos, incluyendo niños que a veces viven en las zonas urbanas pero que no tienen experiencia de conocer estos recursos vivos, y el recinto es como un santuario, está en medio de la ciudad, es un oasis. Se presta muy bien para recorridos, traer niños, la familia, niños de escuela,
personas que vienen visitantes, por ejemplo, turistas que vienen en los buques que atracan aquí en el puerto de Mayagüez, pues eso se le puede proponer como un destino a visitar y tiene pues un interés adicional allá a lo meramente educativo. De hecho, y yo les recomiendo ese recorrido porque tuve la oportunidad de hacer un mini recorrido, profesor. Yo espero que podamos hacer otros para que usted nos documente otras aves. A lo largo de la Quebrada de Oro del recinto universitario de Mayagüez, que transcurre por cerca de nuestro Coliseo Rafael A. Mangual. Y les tengo que decir, mi vida se divide antes y después de ese recorrido, porque entonces ahora uno tiene conciencia. Ahora yo tengo conciencia de todas las especies. Uno escucha las aves cuando está caminando por allí, pero pues no tiene conciencia de cuántas, el sinnúmero de especies que hay específicamente y en ese tramo tan pequeño en el recinto universitario de Mayagüez. ¿Y allí qué encontramos, profesor? Bueno, pues fíjate, en ese recorrido, sorprendentemente pero gratamente, tenemos inclusive especies únicas de Puerto Rico, o sea, un término técnico para referirse a estas aves que son endémicas, únicas y de Puerto Rico. Por ejemplo, el pájaro carpintero, el vienteveo, son ejemplos de estas aves endémicas que se adaptan muy bien a condiciones de urbanismo y están dentro del recinto, y es una bendición y un aspecto muy positivo en términos de la protección de estas aves. Tenemos aves que nos llegan tan lejos desde Canadá y Alaska. Sorprendentemente, alguna gente piensa, pero ¿cómo de tan lejos? Bueno, lo que sucede es que la parte caribeña, donde estamos ubicados en Puerto Rico, recibe inmigrantes que vienen de esta zona durante el periodo de los meses de septiembre a octubre, y entonces paran en Puerto Rico a alimentarse, a engordar para seguir estos viajes migratorios algunas, y otras se quedan con nosotros hasta abril. De hecho, cuando Mariam Ludín, tú y yo hicimos el recorrido esta semana, pudimos ver algunas de estas aves migratorias que todavía están con nosotros ahora en abril. Y nos llamó mucho la atención poder ver el pájaro carpintero. Sí, definitivamente tuvimos la oportunidad de ver el pájaro carpintero. Está en la época actual, que es la época de crianza o de reproducción, y entonces vimos cómo el pájaro carpintero construye huecos o cavidades en los árboles con su pico, excava, y entonces se echa a anidar en estos lugares. Así que, aparte de lo que disfrutamos en el recorrido que hicimos, María Ludín fue a observar esto de cerca. Pero, Sí. Profesor, uno lo disfruta cuando va con el experto. Así que hay que organizar una forma de ir con el experto, porque precisamente cuando estábamos en el recorrido, el profesor dice, escucho al pájaro carpintero. O sea, no hay forma de que un oído que no está refinado después de 27 años en esto de la biología y ofreciendo esta clase, pues pueda identificarlo. Así que es importante hacer el recorrido con el experto, profesor. Bueno, sí, claro está, seguro, pero siempre tenemos la posibilidad de que algunos estudiantes nuestros que están debidamente entrenados puedan también participar de estos recorridos y recibir la ciudadanía y ayudarlos en el recorrido. Así que siempre está esa posibilidad. Profesor, usted mencionaba que uno de los paisajes ecológicos del recinto son los patios y jardines. Precisamente yo trabajo en el edificio Monzón, donde tengo un patio hermoso al frente, y sí puedo observar algunas aves, y tengo entendido que allí en esas palmas que adornan mi oficina frente, también anidaban cotorras, ¿o todavía están? Bueno, resulta que nosotros en el recinto tenemos una población pequeña de aproximadamente 20 cotorras que no son nativas de Puerto Rico, fueron introducidas de Centroamérica, pero se han naturalizado en Puerto Rico y son parte de nuestra fauna. Estas cotorras, por muchos años yo les construí unas cajitas con un hueco por donde ellas se metían y se reproducían, de manera que por 7 años consecutivos, mientras teníamos el departamento de biología en el edificio Celis, yo le proporcioné ese recurso a estas cotorras, hicieron del recinto su hogar. Así que pues contamos inclusive con estas cotorras, pero no solamente las cotorras, sino que en Las Palmas Real, cuando está en la producción de semillas y de frutos, pues vemos palomas turcas, por ejemplo, que es una de las palomas más hermosas de Puerto Rico, que habita el recinto y va a comer de estas semillas. Tenemos zumbadores o chupaflores, que los jardines proveen las flores necesarias y el néctar que ellos
andas buscando como alimento. Tenemos la reinita común, que es muy abundante en todo el recinto, que también chupa néctar. Y en fin, tenemos una serie de especies que aprovechan muy bien los recursos alimentarios que los jardines pues les proporcionan. Y en cuanto a la cotorra de Puerto Rico, todavía después que usted hizo ese proyecto de las cajitas, ¿las podemos ver en los patios interiores de recinto o ahora son menos frecuentes? Bueno, la cotorra que tenemos no es la cotorra nuestra puertorriqueña la vamos a encontrar solamente en el bosque de Luquillo y en el bosque de Río Abajo entre Utuado y Arecibo. Pero la cotorra que se ha establecido en el recinto, una población pequeña, pues es residente en el recinto y se alimenta de semillas, de frutas, de los árboles que hay en los alrededores. De manera que se ha quedado con nosotros y ya es una cotorra colegial porque es verde. Claro que sí, profesor. Y le iba a preguntar precisamente, a propósito de que menciona la cotorra colegial, ¿cuál es el ave más frecuente que hay en el recinto? Bueno, yo estoy seguro que si le preguntas a los estudiantes, el ave más conocida y más abundante tiene que ser el chango o el mozambique, porque inclusive es tan sagaz esta ave que si usted deja descuidado la comida en la cafetería, se la come. De manera que es un ave que se ha adaptado muy bien a los ambientes urbanos y todos sabemos de su sagacidad, es un ave que anda en búsqueda de alimento continuamente. De hecho, a veces cuando está en época de crianza, si uno pasa debajo de sus nidos, la atacan a uno, hasta a los perros, a los gatos, a los humanos. Así que es un ave muy bien adaptada, muy exitosa y vamos a tener chango para rato. Y no le tienen miedo a los seres humanos, o sea, uno lo ve en los patios interiores, bien cerquita de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Correcto, porque es un animal que se ha habituado tan bien a la presencia del ser humano que a veces guarda muy poca distancia entre uno y el ave y no se espanta muy fácilmente. De manera que, vuelvo y repito, tenemos chango para buen rato. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos seguimos este interesante tema de la documentación que ha hecho el profesor de Lanoy en su libro Aves del Recinto Universitario de Mayagüez, de las especies que hay en el colegio. Así que no se retiren, por favor. En breve regresamos.